La logística internacional es importantísima en toda la secuencia que vimos el otro día. Tiene un papel fundamental en toda la operación. Piensen que acá estamos hablando de una operación de compra-venta a nivel internacional en el cual el objetivo es llevar una mercadería de un país a otro, una distancia que excede las distancias normales que tenemos en operaciones de comercio doméstico, operaciones locales. Por lo tanto, cuando hablamos de logística, vamos a referirnos a una serie de actividades, un conjunto de actividades bastante amplio. No solamente vamos a hablar de transporte internacional. En el programa anterior creo que figuraba como transporte internacional de las mercaderías. Acá estamos hablando de logística internacional. Esa logística internacional, como dice ahí la filmina, no solamente involucra al transporte de la mercadería en sí, sino que todo el proceso que va desde la producción hasta la entrega al cliente en el lugar de destino. Fíjense que dice es el conjunto de actividades que integran el proceso que mediante la producción de un bien o servicio y su disposición al consumidor, siempre hablando de un esquema de comercio internacional, con lo que eso conlleva, básicamente la distancia, el tiempo y el riesgo de tener la mercadería durante todo ese tiempo en tránsito. Entonces, cuando hablamos de la logística, decimos, todo lo que media entre la producción del bien, o sea, tenemos que hablar de almacén de materias primas, abastecimiento de materias primas, todo lo que es la compra de la materia prima, la compra de los materiales. Piensen que tenemos ya la idea de exportar el producto. Entonces, muchas veces ese abastecimiento de materia prima o materiales puede ser importado, con lo que tenemos que hablar de tal vez una admisión temporal. Acá empiezan a mezclarse, ¿ven? Todas esas cosas. Yo tengo un producto que voy a exportar y ese producto tiene un componente de materia prima o materiales importados. ¿Qué me conviene hacer? Ingresarlos al país bajo el régimen de admisión temporal. Entonces, todo ese proceso del abastecimiento de la materia prima, la compra, el trámite aduanero de admisión temporal, la contratación del seguro de caución, etcétera, etcétera, está dentro también de todo este proceso logístico. Fíjense que dice ahí en la filmina que está tanto la recepción, el procesamiento de las órdenes de pedido, el movimiento de inventario, el acondicionamiento y el embalaje del producto. Eso es importante. No lo puse en las filminas de hoy, creo que lo voy a hablar el lunes, porque también merece un tiempito todo el tema de cómo se acondiciona y se embala el producto para la disposición al exterior. El almacenamiento de ese producto, piensen que tenemos en la secuencia que vimos el otro día, tenemos tiempos que van desde la producción hasta el momento en que se produce el embarque. Entonces, todo ese almacenamiento, el producto tiene que ser óptimo para que la mercadería no se estropee, por más que esté bien embalada, bien acondicionada, el almacenamiento de la misma tiene que ser previsto como tal. La coordinación de las tareas relacionadas con el abastecimiento de materias primas, ya lo dije, la producción en sí, si nosotros estamos hablando de un producto que va a ser destinado al exterior, todo ese proceso productivo también está inmerso o enmarcado dentro de la logística internacional. Y la distribución también. Distribución cuando estamos hablando de la disposición de la mercadería al exterior. Entonces, tenemos dentro de estas actividades logísticas el transporte, el acondicionamiento, el movimiento de inventarios, el manipuleo, que es mover la carga de un lugar a otro, el almacenaje, la recepción de los pedidos, la coordinación de las tareas de abastecimiento de materias primas, con todo lo que yo les expliqué en el caso de que tengamos materias primas o materiales importados. Ahora bien, dentro de toda esa actividad logística hay, entonces, por lo que ven acá, hay tareas que se hacen dentro del depósito,
de materias primas, dentro de la sala de producción, del área productiva, dentro del depósito de productos terminados, en depósitos fiscales, en muelles, en barcos, en camiones, etcétera, etcétera. Es muy amplio todo el proceso de actividades logísticas. Para comenzar a hablar de todo ese proceso tenemos que empezar a tomar los conceptos de carga. Nosotros vamos a transportar una mercadería. Estamos hablando, como dije también en la clase de secuencia, vamos a, por efectos didácticos, a manejarnos con el transporte de mercaderías. Lo primero que tenemos que hacer es determinar los distintos tipos de carga, o sea, no determinar, sino que existen distintos tipos de carga y nosotros tenemos que ver nuestro producto cómo encaja en ese tipo de carga. En principio, tenemos lo que es la carga general, que se divide en fraccionada y unitizada. La carga general. La carga general es aquella que se presenta en estado sólido, líquido o gaseoso y que, estando embalada o sin embalar, se trata como una unidad. Uno puede tener dentro de esa carga general, como en el caso acá que vemos en esta filmina, en esta foto, bananas. Están en una caja. Ahora uno puede decir, la carga general son las bananas en sí. Sí, pueden estar sueltas las bananas, podrían ser trasladadas sueltas, podrían ser transportadas sueltas. Implicaría todo un engorro logístico. ¿Por qué? Porque ¿cómo tendríamos que, aunque sea al menos, habría que unitizarla en una bolsa, en una caja, en un saco? Como ven acá también en la de arriba, acá tenemos sacos que contienen café en estos casos, puede ser harina. También se puede esa carga general unitizar en una paleta, en un pallet. Entonces estoy hablando de una carga general fraccionada cuando está suelta o individualmente en un paquete, saco o caja. Y de una carga general unitizada cuando ese mismo saco, caja o paquete está sobre una plataforma y forma una unidad, como ven acá, es el pallet que está embalado, que tiene sunchos, que tiene protección, y ese pallet forma una unidad. Entonces tenemos la carga general, en ese caso, unitizada. ¿En qué? En un pallet. A su vez, si yo esos pallets los ingreso dentro de un contenedor, voy a hablar de una carga general unitizada en una unidad mayor, que es el contenedor. O sea, para volver a todo, diríamos, tenemos una carga general, bananas, que puede estar fraccionada en una caja o en un saco, a su vez unitizada en una paleta y a su vez unitizada en un contenedor. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bien. ¿Nada? Profe, ¿puede repetir Sí. cuando dijo lo de contenedor, cómo se llama? Un contenedor, ¿cómo se llama? Que O sea, cuando la banana la pones, digamos que en la caja, después en el pallet y después la llevas al contenedor. claro, o sea, nosotros tenemos un producto que es carga general. ¿Por qué? Porque es un producto, una mercadería en estado sólido, líquido, gaseoso, que puede estar sin embalar o embalada en una caja o en un saco. Esa carga general es fraccionada. ¿Qué hace? Cuando yo tengo la carga general, que es la banana en sí, la fracciono y la pongo en cajas. Esos cajas o sacos o paquetes. Esos paquetes luego los subo a un pallet. Todavía no vieron lo que es pallet, pero fíjense si alcanzan a ver que esta base es una base de madera. Ustedes tienen que haberlos visto en un Sí, están supermercado. en todos lados los pallets. Claro, ustedes ven. Ahora se hacen Eso, muebles con pallets. ¿cómo? Se venden un montón de muebles hechos de pallets También, hoy en día. exacto. Sí, Lo de hecho, vimos en operaciones igual, en la parte logística. claro, bueno. Justamente entonces esa carga fraccionada ustedes la unitizan en una paleta, en un pallet, ¿no? Ponen todas las cajas ahí, mientras la estiva lo permita, el acomodamiento de la carga, y unitizan en un pallet. Entonces ya no están hablando de una caja de bananas, sino que están hablando de un pallet,
que tiene 20 cajas de banana, por decir, o más. Y a su vez, esos pallets ustedes pues los ingresan adentro de un contenedor para transportarlo. Entonces, la unidad de carga es el contenedor. Y el contenedor está, la unidad es un contenedor que contiene 11 pallets, que a su vez contiene cada uno 20 cajas de banana. Pero se habla de una carga unitizada, se lleva a la máxima expresión de la carga, se unitiza en lo más grande que se puede. Supongamos que tenemos una producción de bananas impresionante, un cargamento completo, que fletamos un barco completo, podríamos estar diciendo que unitizamos en un barco portacontenedores que lleva 1000 contenedores, que además dentro del contenedor hay 11 pallets con 20 cajas de banana cada pallet. Y la unidad de carga, ¿cuál sería? El contenedor, el barco portacontenedores. Pero ya sería demasiado. Lo que sí piensen en esto, carga general. Un contenedor, capaz es una burrada lo que voy a preguntar, pero ¿el contenedor siempre tiene el mismo producto? O sea, No. No es que en el contenedor tenés de todo. Sobre la segunda parte de la clase vamos a llegar a contenedores. Vamos a hablar un poquito de transporte general y después vamos a dedicar fácil media hora a contenedores, así que ahí te contesto. Bueno, listo, ten un poquito de paciencia. Seguimos con la carga. El otro tipo de carga que tenemos es la carga a granel. La carga a granel es el producto que es transportado en cantidad y que el recipiente de esa carga es el propio medio de transporte. El barco, el camión, el vagón de ferrocarril, el material, el producto, se ingresa en el medio de transporte como tal, se vierte, porque es un granel, y se transporta, y luego se descarga. Fíjense que la carga a granel, dices, se divide en sólida o líquida. En la carga a granel sólida que entra, básicamente los granos, soja, trigo, maíz, cebada, centeno, el carbón, mineral de hierro, la madera, cemento, la sal, hay cargamentos enteros de sal, la arena que se está usando mucho para lo que es vaca muerta, o sea, hay barcos que vienen con su bodega llenas de una arena especial que se usa en el proceso de fracking en vaca muerta. O tenemos el granel líquido. ¿El granel líquido qué es? Combustibles, petróleo, nafta, gas natural licuado, productos químicos, pueden ser alimentos químicos. El aceite se transporta en un camión contenedor de ese tipo, el aceite vegetal, ¿qué otra cosa puede ser? Puede ser el vino sin fraccionar, se transporta también de esta manera. O sea que tenemos dos grandes grupos, la carga general y la carga a granel. A su vez, la general la dividimos en fraccionada o unitizada y el granel puede ser sólido o líquido. Esos son los dos grandes tipos de cargas, pero a su vez, esas cargas, por su naturaleza, también pueden llegar a dividirse de otras maneras. Y ahí hablamos de, en principio, en primer lugar, la carga perecedera, toda esa mercadería que de acuerdo a sus propiedades físicas se puede estropear, puede perder sus características naturales con el paso del tiempo o con una situación climática, por lo tanto necesita algún tipo de condición especial para conservarla como tal. ¿Qué son más que nada? Todos los productos alimenticios, productos de origen vegetal o animal en estado primario. Ahí en la filmina ven espárragos, son cajas de espárragos. Bueno, todo esto va en contenedores refrigerados, en cámaras frigoríficas, puede ser la carne, pueden ser lácteos. Toda mercadería que, si no tiene algún tipo especial de conservación, alguna condición especial de conservación, pierde su condición natural, por lo tanto no sirve. Los animales en pie, animales vivos, más que nada ganado, ustedes pueden ver acá los camiones que circulan con jaulas, camiones jaulas con ganado, que puede ser ovino, bovino,
equino, piensa en algo. Siempre pongo el mismo ejemplo. Los jugadores de polo argentino que se van a jugar al exterior, en la temporada que se van a Arabia, todo, o compran un caballo en Arabia y lo traen a Argentina. Bueno, todo eso, al ser transportado, no puede ser transportado en una caja. Digamos, tiene algún tipo también de, la naturaleza de la carga hace que se tengan que tomar otras medidas para transportar bien la mercadería. Las cargas de dimensiones especiales, seguramente el año pasado y los últimos 3 años vieron muchos molinos eólicos acá instalados en la zona donde se trasladaban por carretones. Bueno, tanto los motores de los molinos como las aspas, todo eso venían en barcos acondicionados especialmente. ¿Por qué? Porque son cargas de dimensiones especiales. Son aquellas cargas que son o de dimensiones especiales o de pesos también especiales. Son muy pesadas. Equipos para, por ejemplo, vaca muerta o para alguna industria petroquímica. Equipos que merecen un tratamiento especial también. ¿Por qué? Por su dimensión o por su peso. Por otro lado tenemos carga peligrosa, todo lo que tenga que ver con productos químicos, explosivos, los combustibles, que hablábamos de transporte a granel líquido. Bueno, el combustible es un material que además de ser a granel líquido, es peligroso, tiene que tener muchas condiciones de seguridad para transportarse. Y también la carga valiosa, obras de arte. No sé, supongamos que el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York hace una muestra en Buenos Aires. Bueno, todos esos cuadros vienen en barco o en avión, especialmente acondicionados, tienen que tener atmósfera controlada, tal vez vengan en un contenedor con atmósfera controlada, los cuadros más viejos, los que necesitan más cuidado, obras de arte, todas piezas arqueológicas, todo eso también necesita un embalaje especial, cuidados especiales, medidas de seguridad que justamente tienen que ver con la naturaleza de la carga. O sea que tenemos distintos tipos de carga y a su vez esas cargas tienen distintas naturalezas que requieren distintas medidas de seguridad o de conservación. Con todo esto, a lo que llegamos, a la conclusión que llegamos, es que vamos a tener que adaptar los distintos tipos de transporte que yo tenga disponibles a el tipo y naturaleza de mi carga. Entonces, acá empezamos a hacer algunas preguntas y decir, bueno, si yo tengo una mercadería perecedera, ¿podré transportarla por barco 60 días? Sí, y depende. ¿Depende qué? Del volumen. ¿Por qué? Y porque si vos tenés un volumen muy grande de mercadería perecedera, no te va a quedar otra que hacerlo por vía marítima, porque por vía aérea no tenés la capacidad, las bodegas de los aviones no tienen la capacidad para transportar el producto. Ah, bien, pero voy a necesitar algún tipo de acondicionamiento especial en el transporte marítimo, que ya lo vamos a ver. Si yo tengo una obra de arte, digo, bueno, ¿la puedo llevar por avión? ¿Entra en la bodega? Sí. Y bueno, prefiero el avión, es mucho más costoso. Bueno, pero va a ser menor el tiempo. Piensen que una obra de arte tiene seguros muy altos, muy altos. Entonces, si yo tengo que contratar un seguro por 5 días, no es lo mismo que tenga que contratar un seguro por 40. Entonces, todo eso, el tipo de carga, la naturaleza, me va a empezar a servir para tomar las decisiones de qué tipo de transporte voy a utilizar. Vemos ahí vagones también, decir, bueno, si yo tengo granel líquido, ¿me conviene por vagones? Sí, probablemente sí. Ahora, ese granel líquido es carga peligrosa. Bueno, hay vagones especialmente preparados, tendré que tomar alguna previsión al respecto. Tengo un seguro más alto que si fuese un cereal. Entonces, todo el tipo y la naturaleza de la carga, vuelvo a lo mismo, me van a servir para determinar qué tipo de transporte dentro de los medios que tengo disponibles voy a utilizar para ese traslado de la mercadería. Bien, dicho eso, ¿qué tipos de transporte me ofrece? ¿Qué tipos de medios de transporte tengo disponibles? En primer lugar, el transporte marítimo.
Vamos a ver sobre el final un montón de cosas que son ventajas y desventajas de cada uno de esos, por eso acá lo voy a pasar muy rápido, solamente la enunciación. Transporte marítimo, transporte aéreo, transporte por carretera, transporte ferroviario, transporte fluvial, acá me voy a detener un poquitito, tanto en lo que es carretera, ferroviario y fluvial, depende, si me lo permiten, las redes que existan, las vías, los ríos navegables, las carreteras. En esos casos tengo que ver muy bien si yo puedo hacer un transporte internacional por vía de ferrocarril. Bueno, ¿existe una red ferroviaria entre el origen y el destino? O por lo menos donde haya un aproximamiento. Sí, bueno, puedo llegar a pensarlo. De otra manera, no. Si yo tengo que hacer un transporte a Europa, olvídense del ferroviario, del transporte por carretera o el fluvial. Me quedan dos medios de transporte. Y por último, fíjense que está el transporte por ductos. ¿Qué pasaba? Antes no se tenía en cuenta y como tal no es un medio de transporte, pero yo puedo tener que transportar gas, petróleo, agua, en algunos casos, y bueno, lo hago mediante un ducto. Ahora bien, son situaciones especiales. Difícilmente yo, para llevar un transporte por ducto, estoy trabajando en una empresa de gas que tengo que transportar gas a otro país. Son casos muy especiales, pero vale la pena mencionarlo también. O sea, esos son los medios de transporte que yo dispongo para trasladar mi mercadería. Todos esos medios de transporte tienen un documento asociado a cada uno. Existen características comunes de los documentos de transporte independientemente del medio que yo utilice. ¿Cuáles son esas características comunes? Primero, constituyen prueba escrita del contrato de transporte. Las partes contratan. Acá no estamos hablando, recuerden la clase anterior, secuencia, exportador, importador, no. Acá estamos hablando de quien despacha y quien recibe la mercadería. Muchas veces son agentes de carga. Salvo que un mismo agente de carga se haga cargo justamente de toda la operación. Pero bueno, vamos a esta parte. Hay alguien que despacha y hay alguien que recibe la mercadería. Entre ellos establecen un documento de transporte y, perdón, acá vuelvo a algo, el que recibe la mercadería para trasladarla, no el que recibe la mercadería en destino, que recibe la mercadería para trasladarla. Por eso hacía la salvedad del agente de carga. Supongamos que no existe un agente de carga, hay alguien que despacha, el exportador, para hacerla así, no debería ser, pero bueno, alguien que despacha, y la empresa de transporte que recibe la mercadería para trasladar. Entre esas partes tiene que existir contra la carga de la mercadería un documento que respalde esa carga. Ese documento es del que estamos hablando. Y esas características comunes, independientemente del medio de transporte, son las siguientes. La prueba escrita de contrato. Entre las partes hay un contrato. En sí, ese contrato es de adhesión. El transportista, quien recibe la mercadería para transportarla, me va a decir, mira, tenés que firmar esto. Y yo puedo decir, no, pero no me gusta esta cláusula. No transportes. Dicho esto de una manera muy, muy brutal, pero sería una cosa así. Son transportes, son contratos de adhesión, donde las cláusulas ya están todas establecidas, casi todas. A la vez, hacen las veces de factura de gastos de transporte y otros gastos. Cuando yo tengo al transporte, tengo asociadas un montón de actividades más que tienen que ver con la carga, la estiva, la desestiva, y muchas veces esos costos están incluidos dentro del transporte, ya lo vamos a ver ahora más adelante. El documento de transporte justamente hace las veces de factura de gastos. Ahí me va a decir, en una parte me decir, bueno, el flete que me cobraron es de tantos dólares por tonelada, bla, 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 bla. En esos casos, el documento de transporte hace las veces de factura. Profe, Sí. Una pregunta, ¿qué significa que hace las veces? No entiendo eso. Sí, muy buena pregunta, muy buena.
¿Por qué? Porque hace las veces. ¿Es un contrato de transporte? Y no es un contrato de transporte. Hace las veces. Entonces, y vos me podrías decir, bueno, pero tengo que hacer un contrato de transporte. Bien, yo te digo, volvamos a la clase de secuencia. Cuando yo mandaba la cotización o la factura pro forma, decíamos que generalmente el paso siguiente, una vez aceptada la oferta o hecha una negociación, era la confección de un contrato de compraventa internacional. Ahora bien, en comercio internacional muchas veces no se hacen contratos de compraventa internacional. Simplemente con la factura pro forma hace las veces de contrato. Pero hace las veces, no es un contrato. En estos casos lo mismo. Ahora bien, si yo tengo, y está muy buena la pregunta que haces, ¿por qué? Porque hace las veces de contrato y hace las veces también de factura de gastos. Ahora, si yo tengo un cargamento muy valioso, tal vez vale la pena que haga un contrato de transporte, independientemente del documento de transporte, o una factura de gastos. Fíjense que dice ahí en la última parte del segundo punto, dice, los conocimientos marítimos generan una factura de flete por separado. Muchas veces es necesaria una factura por separado, otras veces no. Depende de la magnitud de la carga, depende de la confianza de las partes, de si están operando con continuidad o no. Por eso es la salvedad. Hacen las veces. ¿Es un contrato? No. Y esto lo saco en sí de la clase. Esto es algo más que nada de experiencias profesionales que me han contado también. Muchas veces se dice, ¿para qué voy a hacer un contrato si después, si existe un conflicto, es muy difícil ponerse de acuerdo con un contrato? Por más que haya un contrato, llevarlo al aspecto legal en una operación donde lo que se requiere es rapidez. Es decir, no vayamos a eso, nos vamos a tener que poner de acuerdo dialogando. Ante un problema, la mercadería se rompió, el embalaje es deficiente, no es lo que yo esperaba. Bueno, empezás a hablar. Y vuelvo a lo que les digo siempre, vayan a casos concretos, compran ustedes algo por Mercado Libre. No es lo que ustedes esperaban, y hacen un reclamo, y no sé, hay un contrato, ¿vale la pena meterse en un aspecto legal por una carga, por un par de zapatillas, por decir? Y a veces van a decir, no, lo que voy a hacer es tratar de reclamar, la otra parte me dirá, bueno, mirá, devolvémelas, te mando otro tipo de zapatillas, te dejo un crédito para que compres otro producto. Por eso muchas veces no se hacen los contratos, ni de compraventa internacional, ni los contratos de transporte. Ahora, si yo tengo un buque lleno de soja para China y voy a tener contrato, voy a tener factura aparte, de todo. ¿Por qué? Porque son montos muy importantes. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? No sé quién había preguntado. Yo sigo sin entender, o sea, el significado de las palabras hace las veces, como que hace como si fuera, sería. Claro, hace las veces. ¿Es un contrato? No, no es un contrato. Hace las veces de contrato. Vos despachás algo a la zona por un transporte local. Te vas a un transporte a Oro Negro y Igual ahí despachás. no menciona contrato, dice, habla de factura, hace las veces de factura. Y el contrato es lo mismo. Es, Constituye prueba escrita del contrato, pero no es un contrato. Ahora, ¿vale la pena hacer un contrato de transporte? Depende de qué, de la magnitud, del volumen a transportar. Si no, no conviene a veces hacer un contrato. Entonces, el mismo documento de transporte me sirve a mí como una prueba escrita del contrato. Que no diga hacen las veces es una diferencia que dice que está ahí en la filmina. Podría poner hace las veces de prueba escrita del contrato y hace las veces de factura. O podría decir constituye una prueba escrita del contrato o constituye una especie de factura. ¿Es un contrato? No, no es un contrato. ¿Es una factura? No, no es una factura. Hace las veces. ¿tampoco? Ok. Hace las veces. Ahora, cuando vos vas a despachar, vuelvo al ejemplo, vas a despachar algo en Oro Negro y te dan una guía, no te dan una factura, te dan una guía y en la guía te dice cuánto pagas de flete. ¿Se dieron cuenta alguno de eso? O si despachan algo, no te dan una factura aparte.
Salvo que vos Pero le vos digas, tenés la mirá, factura por la estoy compra, ¿o inscrito. no? ¿Cómo? Pero vos igual tenés la factura por la compra. La La guía no es como compra, un estamos comprobante. hablando de transporte, no compra. Está Documentos de bien. transporte. Ojo, no compra. Está, Vos tenés la factura está bien, comercial, sí. ni hablar, ni hablar. Es más, podés tener un contrato de compraventa internacional. Acá estamos hablando de transporte. Yo tengo una mercadería y se la doy a un transportista para que la lleve a otro país. Ese transportista me da un papel, un documento. ¿Qué hace? Es como una prueba escrita del contrato de transporte, es como una especie de factura, y básicamente lo que hace es el tercer punto, da recibo de la mercadería. Lo que ustedes acá pueden Está conocer bien. como remito. Remito, claro, eso te iba a Pero decir, ese es es el como un tercer remito la punto. guía. Ese es el tercer punto. Entonces, el documento de Pero ¿se puede transporte, asemejar la guía a un remito? si estamos hablando de Es lo mismo? documentos, acá estamos hablando de documentos de transporte Ah, está bien, sí. en general, para cualquier medio de transporte. Ahora vamos a ver cuáles son de cada uno. Pero vuelvo al punto anterior. Constituyen prueba escrita. ¿Es un contrato, prueba escrita del contrato? ¿Es un contrato? No, pero se asemeja. Atrás están las condiciones de las partes. Pero ¿qué pasa? El transportista me pone las condiciones él. Me pone las condiciones él. Es lo que sucede. Yo no le puedo decir al contratista, al transportista, ponerle yo condiciones. Es muy difícil. Son contratos de adhesión. Hace las veces de factura de gastos también, en cualquier medio de transporte. Pero lo más importante es que son recibo de la mercadería en aparente buen estado. Y fíjense acá, si vamos a las sutilezas, el aparente está entre comillas. En aparente buen estado. A ver, ¿por qué se les ocurre que está esa palabra, aparente buen estado, y no dice recibo la mercadería en buen estado? Porque no lo abrió. ¿Quién controla la carga del producto en el contenedor? Que lo vimos la clase pasada. La Dirección General de Aduanas. La dirección de aduana, el agente aduanero controla, ¿qué hacían? Controlaban la carga, si coincidía con el documento único, cerraban el contenedor, precintaban el contenedor. No se podía abrir hasta destino. Al transportista le dan un contenedor que dice contener bananas. Dice contener 11 pallets por contenedor con 20 cajas de banana cada pallet. ¿Qué hace el transportista? ¿Confía en lo que le dicen o abre los contenedores y cuenta todas las cajitas de bananas que hay? No confía en lo No. que le dicen. Entonces, como confía, porque él recibe un bulto, un contenedor, una caja, lo que sea, recibe y entrega un documento diciendo: recibí un contenedor número tanto, con tales marcas, con tales características, bla, 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 que dice contener 11 pallets con 20 cajas de banana cada uno. Total de las cajas de banana, no los controla. Entonces dice, ¿qué dice contener? En aparente buen estado. Ahora, ¿qué pasa? Si el contenedor está con el precinto bien, si está en buenas condiciones, no pasa nada. Si yo soy transportista ahora, yo veo que el contenedor está con el precinto roto, o que el contenedor tiene el piso oxidado, y que está virtiendo líquido la carga. Llevo, no sé, producto líquido, un granel líquido, puede ser aceite, tambores con aceite adentro de un contenedor, y yo veo que está cayendo algo. ¿Voy a hacer ese documento de transporte? ¿No voy a hacer ninguna aclaración? Sí, voy a hacer. Mira, recibo el contenedor que se encuentra, que eso ya lo vamos a ver en reservas, en la parte de embalaje y acondicionamiento de la carga. Pero acá, para no detenerme demasiado, el documento de transporte hace prueba escrita del contrato de las partes, las obligaciones de las partes, factura de gastos y más que nada recibo en aparente buen estado de la mercadería.
Si el transportista recibe la carga, emite un documento de transporte sin ninguna reserva, reserva es poner el contenedor está roto o tiene el precinto roto, bla, 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 el responsable de esa carga es el transportista. Y esto lo van a ver en la clase de Incoterms, en la transmisión de riesgos. Yo entregué el contenedor al transportista, el transportista no me hizo ninguna reserva, me dio el documento de transporte, yo cumplí con mi obligación. ¿Cómo era la condición? FOB, Buenos Aires, listo, la carga salió de Buenos Aires, llegó a Madrid o a Barcelona rota, yo entregué FOB y bien. No tengo ningún, el riesgo ese no lo corro yo. ¿Por qué? Porque yo entregué, no me hicieron ninguna observación. ¿Cuándo se rompió la mercadería? En el trayecto. ¿Se entiende la importancia de esto? Sí. Bien. Vamos a ver los distintos tipos. Yo les decía, estas son características comunes que tienen los distintos tipos de documentos de transporte. Igualmente, cada uno tiene sus particularidades. Acá los enuncio. Transporte marítimo, conocimiento de embarque. Transporte aéreo, guía aérea. Transporte por carretera, carta de porte o guía, que no difiere de la que ustedes conocen a nivel local. En el ferroviario se habla de carta de porte ferroviaria, en el transporte fluvial se habla de conocimiento de embarque pero fluvial, y en el transporte por ductos estamos hablando de documentos especiales que tienen un montón de requisitos y temas legales porque por la naturaleza de la carga. Pero acá además no vale la pena detener. Bien, ahora voy a empezar a hablar de transporte marítimo. ¿Y por qué voy a hablar más que nada de transporte marítimo? Porque vivimos en Bahía Blanca y tenemos el puerto Ingeniero White acá a 15 kilómetros, que es el más importante de Argentina, o uno de los más importantes. Bueno, yo defiendo a la ciudad, voy a decir que es el más importante, o por lo menos el de mayor calado de Argentina. Si nosotros estuviésemos en la Universidad de Mendoza, probablemente no hablaría de transporte marítimo. Me dedicaría a hablar de transporte por carretera o ferrocarril, o aéreo. Pero teniendo el puerto acá, y teniendo ustedes la posibilidad de ver, y ahora que se va a abrir el paseo marítimo mucho más, una vez que pase la pandemia también, todo esto, pero de ver barcos, operatoria portuaria, es preferible que nos, digamos, centremos en el estudio de transporte marítimo. Y además, ¿por qué? Porque casi el 70 u 80% del comercio internacional de mercadería se hace por vía marítima. Es el medio más utilizado. Muchos deben estar preguntando por esa foto. Esa foto la ponemos acá desde el año 95, creo, cuando teníamos las filminas, incluso las filminas que se pasaban en un retroproyector. Entonces era la foto para, en ese momento, ese buque era el buque portacontenedor más grande del mundo, y que está en la bahía de Hudson con las Torres Gemelas atrás. O sea que esta foto hoy es imposible. No. Pero bueno, es una cuestión nostálgica de la materia de poner siempre esta foto, la seguimos conservando en la film. Vieron que en los tipos, la enunciación de los tipos de transporte estaba en determinado orden. Bueno, ese orden es de acuerdo a el volumen que se comercia por ese medio de transporte. El marítimo es el más importante, le sigue el aéreo, le sigue por carretera, le sigue el ferrocarril, le sigue el fluvial y el ducto muy poco. Dicho esto, el medio marítimo es el más importante. La mayor parte de las mercaderías se transportan por vía marítima. Yo no sé si les mencioné en la clase de OMC, en el año 2001 China ingresa a la OMC. China antes comerciaba a nivel mundial, pero al ingresar a la OMC ingresa de otra manera. En el momento que China ingresa a la OMC, no había buques disponibles para carga, no había contenedores, fue una revolución en cuanto al volumen transportado. Para transportar mercaderías por el medio marítimo se necesita mucho volumen. Ustedes vieron
el barco fíjense que en toda esta parte hay contenedores, arriba sobre cubierta, pero todo esto que es la bodega del buque también está llena de contenedores. ¿Bien? Un buque portacontenedor, estos son datos que les tiro sueltos, un buque portacontenedor hoy por hoy aproximadamente transporta 23.000, 24.000 TEUs, no tengo muy claro, pero por encima de 23.000 TEUs por buque. Y me va a decir, bueno, ¿qué es un TEU? Un TEU es una medida que, después les voy a decir, una medida de transporte, que vamos a ver un poquito y ahora se las digo. Pero fíjense la importancia, la magnitud de los barcos. Además, la tecnología hace que haya distintos tipos de barcos para transportar cualquier tipo de mercadería. General, a granel, sólida, líquida, gaseosa, cualquier tipo de mercadería. Voluminosa. Las aspas de los parques eólicos vinieron por barco. El petróleo se transporta por barco, los cereales, maquinaria, los autos se transportan por barco, son unos barcos especiales, se llaman roll-on, roll-off. Cualquier tipo de mercadería puede transportarse por barco. Lo único que se necesita es volumen, porque un barco tiene que salir lleno para que justifique el costo que tiene de navegación, que es muy alto. Esas son algunas características del medio marítimo y de la importancia que tiene el medio marítimo. Vamos a ir, más que nada, porque acá esta clase vieron rápido, hay tanto para hablar, pero bueno, voy a ir al conocimiento de embarque. Y acá vamos un poquito a volver a los temas que me preguntaban, no sé, dos de ustedes. Vamos al documento, que en el caso de transporte marítimo es el conocimiento de embarque. Fíjense que acá dice, entre las características, vuelve constituir recibo de la mercadería por parte de la compañía transportista. Volvemos a lo mismo, el transportista recibe la mercadería para ser llevada a destino y tiene que emitir el conocimiento de embarque. Hay distintos tipos de conocimiento de embarque, ahora los vamos a ver. Pero fíjense que acá dice, el conocimiento se denomina limpio cuando la compañía transportista no pone ninguna cláusula en el documento declarando que la mercadería, el embalaje o lo que sea, fue entregado en estado defectuoso. En esos casos emite un conocimiento de embarque sin ningún tipo de reserva y ese conocimiento de embarque se denomina limpio. Quiere decir que si yo entregué la mercadería en perfectas condiciones, el transportista me entrega el conocimiento de embarque limpio, yo cumplí con mi obligación. Y si vuelvo a lo mismo, si yo tenía que despachar FOB, ya está. El riesgo pasa a la otra parte. Digamos, yo ya cumplí con mi parte. Por otro lado, el conocimiento de embarque hace las veces, no lo voy a decir más, es título de propiedad. Es título, acá sí es título de propiedad de la mercadería que se transporta. Quien tiene el conocimiento de embarque es el dueño de la mercadería y puede reclamar la entrega. Ahora vamos a ver los distintos tipos de conocimiento y les va a quedar más claro. Pero ustedes piensen que ustedes son dueños de ese contenedor con bananas y lo entregan al transportista. Ahora, ¿quién es el propietario? Justamente estos días se está hablando tanto de la propiedad, ¿no? ¿Quién es el propietario? El que tiene el conocimiento de embarque. Dígame, yo lo despaché, lo está transportando, pero el dueño soy yo. Ahora bien, llega a destino y quien recibe el conocimiento de embarque, que vamos a verlo, eso lo vamos a cerrar con la clase de banco. Yo le digo, siempre les estoy pidiendo paciencia, ¿no? Para las clases que vienen, pero quien tiene el conocimiento de embarque en el puerto de destino es el que va y dice, mire, yo vengo a reclamar ese contenedor que dice contener bananas. Entonces, el conocimiento de embarque no solamente es recibo la mercadería en buen estado o en aparente buen estado, sino que además título de propiedad. ¿Y por qué título de propiedad acá y no se da en otros medios de transporte? Por el tiempo que pasa, por las distancias, por el tiempo que pasa, esa mercadería está en tránsito, entonces quien tenga el conocimiento de embarque es quien puede reclamar la propiedad del bien transportado. Por último,
prueba de contrato marítimo. ¿Hace las veces o no? Es prueba. Vuelvo a lo mismo. Si el volumen, si la importancia de la carga requieren o meritúa que uno haga un contrato específico de transporte, se hace. Pero si no, no. Esa es la prueba de las partes. ¿Por qué? Porque ahí está la prueba. ¿Cuáles son las obligaciones? Más que nada, del transportista, recibir la mercadería y transportarla con todos los cuidados y medidas de seguridad para que la mercadería llegue en buen estado a puerto de destino. Esa es su obligación. ¿Cuál es la obligación de quien despacha? Entregar la mercadería en buen estado. Digamos, básicamente esas son las dos grandes obligaciones. Después hay un montón más, pero bueno, esas obligaciones están, digamos, se resumen en el conocimiento de embarque. Por último, fíjense que dice que en el propio conocimiento de embarques también se indica si el flete es pagado o con flete debido. El flete prepaid o pagado en origen es cuando quien despacha ya le paga el flete, ya se hace cargo del flete. Y esto tiene que ver con las cláusulas Incoterms a veces, o no, porque a veces puede decir, bueno, yo pago, pero después lo recupero. Yo te pago el flete porque el transportista me pide un flete prepaid y después yo se lo cobro o a quien corresponda, a la otra parte, o no, o me hago cargo yo del flete. Eso depende de cómo transporte. Si yo transporté FOB, recuérdense que es libre a bordo y entonces el transporte internacional no me hago cargo. Y decir, pero ¿y cómo? ¿Y pagaste el flete? Sí, lo pagué, pero después lo recupero. En el conocimiento lo que tiene que estar es si el flete se paga en origen o se paga en destino, que es flete en destino o collect. Siguiente. Vamos a ver los distintos tipos de conocimiento de embarque. Existen distintas fases, digamos, para clasificar los conocimientos de embarque. La primera es muy sencilla. Según la consignación, según a nombre de quién esté el conocimiento de embarque. Recuerden que el conocimiento de embarque otorga la propiedad a quien lo tiene de esa mercadería. Si el conocimiento de embarque es al portador, cualquiera que tenga ese papelito, y vamos a poner papelito entre comillas, es el propietario de la mercadería. Imagínense que cualquiera que se hace de ese documento va y reclama la mercadería y se la tienen que entregar, porque es título de propiedad. Es muy riesgoso. Nadie hace un conocimiento de embarque al portador. Nadie. Es como, como los cheques. Por eso. ¿Quién hace un cheque en blanco? Similar a un cheque en blanco. Nadie hace un conocimiento de embarque al portador. Vuelvo a otra cosa, porque dije papelito. Hoy por hoy los conocimientos de embarque son todos electrónicos, ya no es más papel. Pero antes era papel. Era el papel y ese papel yo lo tenía que enviar por vía postal hasta el destino. O sea, había un montón de cosas. Por eso al portador, olvídense, no se usa más. El conocimiento de embarque a la orden es que está a la orden de una persona determinada, pero se puede transmitir por endoso. ¿Qué significa que se puede transmitir por endoso? Que si yo despaché la mercadería, está a nombre mío, pero yo después digo, mirá, tengo un despacho de exportación de una mercadería a Egipto. ¿Sabes qué? Yo necesito la plata ahora. Te cedo la propiedad de la mercadería. ¿Cómo te la cedo? Con el conocimiento de embarque. Se puede endosar y se transmite la propiedad. Muy difícil también, ¿eh? Hay que tener muchísima confianza y hay que estar muy necesitado. Nominativo es el más utilizado, es cuando está emitido a nombre de una persona concreta. No admite endoso y quien tiene ese documento o ese conocimiento de embarque retira la mercadería justificando su identidad. Segundo tipo de conocimiento, por la existencia o no de defectos en la mercadería. Ya lo vimos. Yo despacho una mercadería que no tiene ningún defecto, ni en el embalaje, ni en no tiene nada aparentemente que diga que sufrió alguna anomalía. Bueno, ese conocimiento que me emite el capitán del buque es un conocimiento de embarque limpio. Si tiene alguna anomalía, si quien revisa la carga dice, mirá, está perdiendo, está roto, tiene bla, 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 bla,
Y tienen que ser reservas fundadas, bien establecidas, bien concretas. No puede decir, el contenedor está en mal estado. No, tiene que decir, está oxidado, está roto, tiene la pared lateral izquierda despegada, el piso, bla, bla, todo. Tiene que estar muy bien detallada la reserva. En ese caso, esa reserva que hace el capitán del buque ensucia el documento de transporte. En la clase de bancos vamos a ver la importancia, no la diferencia, la importancia que tiene el contar con un conocimiento de embarque limpio. Tal vez acá viene la clasificación que es más interesante y que está referida a la forma en que se embarca la mercadería y la fecha en que se embarca. En primer lugar tenemos el conocimiento de embarque a bordo. Una aclaración que no les hice. El conocimiento de embarque en inglés es Bill of Lading. Ahí lo veo y me olvidé decirles. En la jerga de despachantes de aduana, transportistas, siempre se habla del BL. Cuando ustedes escuchan el BL es el conocimiento de embarque. Bueno, el conocimiento de embarque a bordo se emite cuando la mercadería fue recibida a bordo del buque y ya está dispuesta para ser transportada. Se hacen todos los controles, se pone, en este caso que ustedes ven acá esta foto, son bobinas que están en bodega y fíjense que están todas aseguradas. O sea que acá ya este barco puede salir y la carga no va a tener ningún problema. Entonces, en ese caso, yo cargué la mercadería a transportar, hice tomé todas las medidas de seguridad, puedo salir desde el puerto, entonces en ese caso ya me entregan el conocimiento de embarque a bordo. Fíjense que ahí dice también que tiene que estar la fecha de embarque. Bien. Por otro lado tenemos el conocimiento de embarque recibido para embarque. Los procesos de embarque no son procesos sencillos, llevan mucho tiempo, hay que tener mucho cuidado y son importantísimos. En toda la cadena logística es un momento crítico el embarque. Yo les decía, la importancia que tiene de que yo tenga el producto totalmente embalado, acondicionado y listo para llevar al puerto. Ahora puedo llegar al puerto y el barco está por congestión, se quedó en la ría y no puede entrar al muelle. Entonces tengo que utilizar un depósito fiscal. Todo esto les sirve a ustedes para la parte práctica. Entonces los contenedores, tal vez yo llegue al puerto y me digan, mira, el contenedor queda acá en el muelle. ¿Por qué? ¿Y por qué no podemos cargar? Y bueno, pero ¿qué hago yo? Yo te entrego la carga. ¿Vos me vas a dar el conocimiento a bordo? Y el transportista dice, no, a bordo no. ¿Por qué? Porque no está a bordo, no está lista, dispuesta, en condiciones para ser transportada de inmediato. ¿Y entonces qué me das? Bueno, yo te voy a dar un conocimiento de embarque que está recibido para embarque. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, mirá, yo tengo la mercadería, la recibí, y cuando pueda embarcarla, la voy a subir. Cuando yo embarque, a ese conocimiento recibido para embarque le voy a poner un sello o te voy a dar uno nuevo que dice recibido a bordo. Pero me lo van a dar cuando todavía no se puede embarcar, por una u otra razón. Hay miles de razones por las que no puedan embarcar. Ya le digo, ese proceso es muy complicado. Entonces, ahí está recibido para embarque. Lo que sí yo les digo, ustedes, expedidores, tienen que irse con un papel, con un documento, no un papel, con un documento de transporte, con un conocimiento de embarque. Sea a bordo, recibido para embarque, algo, pero me tienen que dar algo. Luego tenemos el conocimiento de embarque sobre cubierta. Las bobinas que vimos ahí están en bodega. Acá esto es la bodega del barco, se cierra las puertas de la bodega, las escotillas se llaman, y esa mercadería va a viajar en la bodega protegida y asegurada. Puede pasar que a mí me digan que la mercadería me la van a transportar sobre cubierta. Este es el contenedor con las bananas, este que está acá, justo quedó arriba del todo.
Es decir, bueno, yo transporto el contenedor, no tengo lugar en bodega, la mercadería va a viajar sobre cubierta. Bien, no hay problema. ¿Va a llegar al puerto de destino? Sí, seguramente. ¿Tiene más riesgo que una que va en cubierta? También. Seguramente que tiene más riesgo. ¿Por qué? Porque este contenedor mío con las bananas se puede caer de ahí. Ven que todo esto está asegurado. Los contenedores tienen se llaman twist lock, que ajustan un contenedor sobre otro. O bien piensen que las empresas se dedican a esto y lo que quieren es no perder mercadería. Pero tengo más riesgo si va ahí arriba que si va en cubierta. Entonces, el conocimiento de embarque que me va a dar el transportista es justamente un conocimiento especial que se llama embarque sobre cubierta. ¿Qué puedo tener? Riesgo de que se caiga, riesgo de que se moje, por lluvia o por olas. Bueno, todo dependerá de qué, del tipo y la naturaleza de la carga que yo transporto. También tengo otro tipo de conocimiento, es el conocimiento de embarque con recibo provisorio. ¿Recuerdan el conocimiento de embarque recibido para embarque? La mercadería quedaba en muelle. Me decían, mira, no, el barco todavía no puedo cargar. No está en el muelle, no, o está en el muelle, pero se tuvo un problema hidráulico, la escotilla y no la puedo abrir, entonces no puedo cargar. ¿Qué queda? Recibido para embarque. En este caso, el conocimiento de embarque con recibo provisorio, la carga es cargada al barco. Va al barco. Pero ¿qué pasa? Yo les decía que el proceso de carga es un proceso de mucho detalle, no es un proceso sencillo, entonces la mercadería debe controlarse, por si me van a emitir un conocimiento de embarque limpio, la empresa transportista va a tomar todas las previsiones para revisar ese contenedor que lleva bananas. Lo va a revisar y va a decir, esto está todo bien, listo. ¿Qué pasa? En el proceso de carga puede ser que a última hora la grúa lo cargó, pero no se revisó. Entonces el capitán del buque me va a decir, mira, ya cargué la carga, ya cargué tus bananas. ¿Me das el conocimiento de embarque? No, no te lo puedo dar. No te puedo dar un conocimiento de embarque, ¿por qué? Porque no revisé la carga. No te puedo dar un conocimiento de embarque a bordo y limpio. ¿Pero y qué me das? Bueno, te voy a dar un conocimiento de embarque con un recibo provisorio, de que yo ya tengo la carga a bordo, pero que falta completar. Una vez que yo completar la operación de control, una vez que yo controlé que esa carga está en perfectas condiciones o en aparente buen estado, te voy a dar un conocimiento de embarque a bordo limpio, o te voy a dar, o te voy a poner un sello sobre el conocimiento de embarque provisorio. Vuelvo a lo mismo, esto de sello se usaba antes, hoy por hoy se maneja todo electrónico. Y por último, conocimientos de embarque con órdenes de entrega. Muchas veces puede pasar que acá fíjense que en esta filmina puse carga, no está en contenedores, son cajas. Es carga general fraccionada. Si eso va en bodega, en un buque especial, no en un portacontenedor, y va la carga de esa manera, o puede ser que también yo despache 10 contenedores, pero puedo decir, bueno, estos 10 contenedores necesito que 4 los bajen en el puerto de Valencia y los otros 6 en el puerto de Barcelona. Entonces, ¿qué va a tener? Un solo conocimiento de embarque por 10 contenedores, pero con órdenes de entrega. 4 en Valencia, 6 en Barcelona. Estos conocimientos de embarque, ¿cuándo se usan? Cuando la propiedad de la mercadería no es de una sola persona. Entonces yo despacho la misma mercadería, despacho 10 contenedores con mercadería, pero a distintos importadores. Entonces, en esos casos hago un solo conocimiento de embarque con órdenes de entrega. La carga me la reciben, que puede ser cajas, contenedores, lo que sea, y la entregan de manera separada con 2 órdenes de entrega en cada puerto que lo requiera. Bien, esos son los tipos de conocimiento de embarque. Condiciones, principales condiciones. Acá voy muy rápido, esto prefiero que lo vean del material para que podamos adelantar en el resto, pero más que nada tienen que tener
tiene que coincidir, lo que dice el conocimiento de embarque tiene que coincidir con lo que yo contraté, con lo que me puse de acuerdo en la otra parte. Si yo le dije que le voy a mandar un contenedor con 11 pallets, con 20 cajas cada una de bananas, tiene que tener eso, y tiene que estar el contrato, la carta de crédito, el conocimiento de embarque, todos hablando de lo mismo. Amparar la mercadería escrita en factura, no tiene que tener contradicciones, o sea, no tiene que decir que van 11 pallets y en el contrato dice que se tenían que despachar 20. En ese caso decir, no, pero 20, ¿cómo? 11, ¿por qué digo 11? 11 son generalmente la cantidad de pallets que entran por contenedor. Si yo digo 20, voy a tener que despachar 2 contenedores. Bueno, estas son cosas que prefiero que vean del material, condiciones que son básicas de los conocimientos del mar. Y me quiero detener acá un poco más. Esperen que voy a tomar agua, porque le estoy metiendo una intensidad, porque miro a cada rato el reloj. El cálculo del flete. El flete es el precio del transporte. Es lo que me cobra el transportista marítimo, en este caso, para transportar una mercadería desde el puerto de origen hasta el puerto de destino. El cálculo del flete es complejo. Depende de la complejidad, puede hacer que se haga una factura de flete por separado. No el documento de transporte en sí sea el que refiere el flete. Pero básicamente lo que yo quiero que ustedes entiendan es cómo se calcula, muy básicamente, el flete marítimo. El flete marítimo se compone de una parte fija y de otra parte variable. La parte fija es el flete básico, y el flete básico establece un valor, supongamos $10 por tonelada o metro cúbico, el que sea mayor. Entonces, fíjense que dice, el flete básico está determinado por el factor de estiba, y el factor de estiba es una relación entre peso y volumen de la carga. Esa base de facturación, ese factor de estiba, se calcula tonelada sobre metro cúbico, lo que fuera mayor. Si yo tengo una carga que pesa 1 tonelada y ocupa 1 metro cúbico de cubierta de bodega o de cubierta, pago, y vamos a poner un número redondo, $10, vamos a poner cualquier cosa, ¿no? $10 el metro cúbico o tonelada, lo que sea mayor, pago $10. ¿Por qué? Porque tengo 1 tonelada que ocupa 1 metro cúbico. Tengo una carga que pesa 3 toneladas y ocupa 1 metro cúbico, pago $30. ¿Por qué? Porque lo que es mayor es la tonelada. Entonces tengo 3 toneladas, 3 por 10, pago 30. No me fijo en el metro cúbico. Si yo tengo una carga que me ocupa 4 metros cúbicos y pesa 1 tonelada, pago 40. ¿Por qué? Porque lo que es mayor acá es el volumen. Por lo tanto, el flete básico va a estar calculado sobre el metro cúbico, la unidad de medida que fue mayor en ese caso. ¿Se entiende? ¿Por qué Claro, es porque esto? puede que pese poco. Sí, se entiende. ¿Alguien preguntaba algo? No, que lo estaba relacionando a medida que usted iba diciendo con el transporte, nada que ver, ¿no? Pero terrestre, y es verdad, lo que es volumen, peso, por ahí no es algo que sea, también importa obviamente el valor de, en este caso, la carga, ¿no? Me imagino. Exacto. Pero por ahí a lo que no sea tan pesado, pero es muy largo, obviamente ocupa muchísimo más lugar e influye en no poder cargar otras cosas. Bien. Fíjense, ¿por qué está hecho este factor de estiba? Porque el barco, en condiciones de navegabilidad, tiene una cuestión de peso y volumen. Yo puedo decir, bueno, yo voy a cargar el barco con 20.000 toneladas de carga. Si esas 20.000 toneladas de carga ocupan la cantidad de metros cúbicos, 20.000 metros cúbicos, no hay ningún problema. Supongamos que tengo una bodega que tiene 20.000 metros cúbicos de capacidad y soporta un peso de 20.000 toneladas. Ahora bien, si yo tengo cargas que pesan 2 toneladas, voy a ocupar la mitad de la bodega y la otra mitad la voy a tener que dejar vacía. ¿Pero por qué? Porque si no, el barco no va a poder navegar. ¿Ven lo que está acá? Es la línea de flotación. A ver, esperen que... Uy. Bueno,
Ahí, esa es la línea de flotación del barco, ¿no? Si yo cargo el barco con más toneladas de las que permite, el barco no puede navegar. Y decís, pero dejaste media bodega libre. Y sí, pero si no, no puedo navegar. Por otro lado, si yo tengo una carga muy voluminosa, pero que es liviana, voy a ocupar la bodega y voy a decir, che, sobra, tenemos 10.000 toneladas de carga y podemos cargar 20.000. Sí, pero no tenemos más lugar. ¿Por qué? Está todo lleno. Ocupó, la mercadería era voluminosa y liviana. Entonces, es un factor de estiva que es por una cuestión física. Con mucho peso el barco no puede navegar y después de llenado cierto espacio no se puede cargar más nada. ¿Se entiende? Es una cuestión muy, muy sencilla. Pero el flete básico se calcula, entonces, tonelada o metro cúbico, lo que fuera mayor. Ahora creo que era Paula la que hablaba, yo no tengo las cámaras por eso, ¿no? Pero Paula preguntaba recién de acuerdo al valor de la mercadería, algo así dijiste, ¿no? Sí. Bueno. Sí. ¿Qué pasa? No me anda muy bien internet, perdón que no, No, tengo la pero cámara. está bien, pero ¿por qué te pongo de ejemplo? Acá. Ese es el flete, porque te pongo de ejemplo por lo siguiente, ese es el flete básico de cualquier carga. Ahora, yo les decía, el cálculo del flete se hace por una parte fija y otra variable. La fija es esta, flete básico. $10 por tonelada o metro cúbico, el que fuera mayor. Listo, ya está. A eso le voy a empezar a agregar adicionales. Y esto, una vez un profesor que tuvimos nosotros, se llamaba Fratalocci, decía, esto es como cuando vas de vacaciones con un presupuesto determinado, ¿no? El alquiler, la carpa, el combustible, la comida. Y no contaste después que a la noche tenés que llevar a tu hijo a los jueguitos, que el pelotero, que la calecita, que el helado en la playa, ¿se entiende? Entonces acá empiezan a haber adicionales. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque volvemos a lo de la clase anterior. Todos los costos tienen que estar ponderados al momento de calcular el valor de costo que tengo de importación o de precio de venta de exportación. Básicamente, no vamos a detenernos en esto, ¿qué datos o qué adicionales se le suman al flete básico? El factor de ajuste de combustible. Los buques portacontenedores funcionan con fuel oil, el combustible aumenta, puede que en un trayecto de 60 días sufra variación el precio del combustible, me lo van a cobrar. Factor de ajuste de moneda tiene que ver con las diferencias de tipo de cambio. Congestión, recargo por congestión. Voy muy rápido acá, porque son un montón, hay 27, creo, tipos de adicionales. La congestión. Hay puertos que están congestionados, hay muchos barcos en ese puerto, entonces yo puedo llegar y me tengo que quedar a la espera de muelle, en la ría. Eso también me lo van a cobrar. La lista de puertos congestionados, las terminales, o sea, los transportistas ya las tienen. Entonces, antes yo digo, voy a llevar mercadería a Hamburgo. Hamburgo es congestionado, te voy a cobrar un adicional. Recargo por peso excesivo. Vieron que yo les decía, el factor de estiva es 1. Cuando el factor de estiva se rompe en 5, por ejemplo, tengo una carga de 5 toneladas que ocupa 1 metro cúbico, me van a cobrar un recargo por peso excesivo. ¿Por qué? Porque ya estoy dejando mucho espacio vacío. Hasta 4, bueno, dejo 3 espacios, 3 metros cúbicos libres. Ya 5 estoy dejando 4 metros cúbicos libres. Entonces, en esos casos me van a cobrar un recargo por peso excesivo. Lo mismo por el volumen. Si yo tengo una carga que me ocupa mucho espacio y poco peso, y se rompe el factor de estiva en 5, o sea, ocupa 5 metros cúbicos y pesa 1 tonelada, me van a cobrar un recargo por longitud excesiva. Si la mercadería es peligrosa, obviamente tienen que tomar medidas de seguridad más importantes, tienen costo, me lo van a cobrar. Y cobro por flete destino. Una cosa es flete prepaid, que yo lo pago por anticipado, otra es flete collect, que lo pagan al destino. Entonces, en ese caso es como una especie de financiación, me dicen, mira, yo tengo acá 60 días, un factor tiempo, me van a cobrar ese adicional. ¿Otros gastos operativos tengo al momento de carga? Apertura y cierre de los paneles de bodega. Esto que ven acá son las bodegas, ¿no? Estos son los paneles.
sea, esto es hidráulico, se abre y se cierra. El capitán de buque da la orden para abrir y cerrar. Influye mucho la cuestión climática, y influye también factores mecánicos. Entonces, esa apertura y cierre tiene un gasto. Gastos suplementarios por desplazamiento a bordo de la mercadería. Supongamos, la mercadería ingresa a la bodega. No, me fui. Vamos de nuevo. La mercadería ingresa a la bodega, y acá adentro, si es una carga general fraccionada, se tiene que acomodar, se tiene que desplazar a bordo. Entonces, eso también tiene un costo. Me lo van a cobrar. Materiales para el acuñamiento, sujeción o apoyo, todo esto. Yo tengo que sujetar la carga, porque si no, todo esto se me cae. Bueno, todo eso me lo van a cobrar. El caso que lo tengan que hacer ellos adentro, si no yo puedo despachar la mercadería así. Trabajos por aplanamiento de la mercadería a granel. Supongamos que esto es cereales, el cereal cuando va cayendo por la manga queda como un conito y después hay que aplanarlo, porque si no está totalmente plano, hay una diferencia, un desbalanceo de peso, también me lo van a cobrar. Trabajo de manipuleo, también me lo van a cobrar. Todo lo que es manipuleo es trasladar mercadería, mover la mercadería. Reparaciones de embalaje. Yo pude haber embalado la carga, pero en el trayecto desde fábrica a puerto y en el propio proceso de carga se rompe el embalaje. Me lo arregla la empresa transportista porque se hace cargo de esa mercadería en buen estado, entonces a él le interesa repararlo, pero me lo va a cobrar. Y lo más importante acá como gastos operativos, es lo que dice ahí, estadías y sobreestadías. Acá hacemos digamos, un corte. Vamos a ver arte, cuadros. A ver, hablen un poquito ustedes para ver. Yo muchas veces pongo imágenes así como para ver si en clase no se me dormían, porque viernes, 7 de la tarde, por ahí uno ya está con las pilas medio bajas, las baterías bajas y se puede pegar un cabezazo. Yo les pregunto acá, ¿alguien sabe de quiénes son estos cuadros? ¿Quién pintó estos cuadros? ¿Y en qué lugar? Entonces creo que están todos dormidos. Están con las cámaras apagadas porque están todos durmiendo o están tomando... Sola esta hora ya no, pero... A ver, nadie Creo sabe. que nadie sabe de arte acá. Claro. Nadie. ¿Hay alguien que sepa de fútbol? ¿A que le guste el fútbol? ¿No es en la Boca? Ahí es. Es en la Boca. ¿Quién está hablando? Que no... ¿Cómo es tu Branco. nombre? ¿Cómo? Branco. Hincha de Boca. De Boca, sí, sí. ¿Y conocés Caminito, la Boca? No, todavía no. Ah, ¿no? No. ¿Alguien que conozca la Boca? Sí, Sí, yo yo conozco. conozco, Bien. pero ¿No no fueron lo al ubico. Museo Quinquela Martín? ¿No fueron ahí en la Boca al Museo Quinquela Martín? Quinquela Martín era un pintor argentino que vivía en la Boca, en Caminito. Y pintaba todos estos, era lo que él veía diariamente, ¿no? El riachuelo, donde se realizaban todas las tareas de carga y descarga de los barcos. Bueno, son varias obras ahí que hay. Si ustedes ven acá, están reparando un casco de un barco, acá están pasando mercadería. Él pintó todo retrató toda esa, la vida en el riachuelo en esos años. Y ustedes dirán, ¿y qué tenemos que ver Quinquela Martín con los documentos de transporte, los contenedores y todo eso? Bueno, primero que yo les decía que uno de los costos más importantes y operativos que tenemos y que nos puede desbalancear la operación es el tema de las estadías y las sobreestadías. Las estadías se denominan también tiempo de plancha. ¿Y por qué esa denominación? Porque antiguamente, justamente, las cargas y descargas de los barcos se hacían en planchas, en estas tablas de madera, ¿ven?
Y la estiba la hacían personas que cargaban los bultos. Esto podríamos decir que es carga general fraccionada. Sacos. Cargaban los bultos desde el muelle hasta una barcaza y de la barcaza al barco, estibando manualmente por una plancha. Entonces, la estadía o tiempo de plancha conserva esa denominación. ¿Por qué? Porque cuando el barco llegaba al muelle, tiraba la plancha al muelle. Él podía amarrar el muelle, pero no tirar plancha. Cuando tiraba la plancha, ¿qué habilitaba? Habilitaba la carga de la mercadería. Entonces, cuando hablamos de estadías, es el plazo que da el transportista. Fíjense que acá dice el armador, ¿no? Bueno, esto es glosario. Los armadores son los dueños de los barcos. Es el plazo que da el transportista para realizar las tareas de carga y descarga de la mercadería. Tiran la plancha. Antes tiraban la plancha, hoy no existe ya, gracias a Dios, porque el trabajo ese era brutal. No existen ese tipo de tareas, pero se sigue conservando el término de lay time o tiempo de plancha. Tiraban la plancha, o sea, habilitan la carga y la descarga de la mercadería. Entonces, los armadores o los transportistas le otorgan a quienes despachan la carga, a los cargadores, un plazo sin costo adicional. Esto es lo importante. Sin costo adicional para que realicen la carga o descarga, en cualquier caso que en el caso que corresponda. Pero fíjense esto, un plazo. Te van a decir, bueno, vamos a cargar, yo te doy 3 días sin cargo adicional para que vos hagas la carga. Si yo me atraso más, tengo que pagar. Si yo soy quien expide, el expedidor, el exportador, me atraso, tengo que pagar una sobreestadía. ¿Por qué se da esto? Yo les decía, las tareas de carga y descarga son procesos complicados, intensos, donde está la mercadería en el muelle, se carga a la bodega del buque, se estiba, es otro concepto que tiene que tener, es acomodar la carga, se estiba, se asegura, se aplana en el caso de cereales, el aplanamiento de la carga, llega a destino, se desestiva, o sea, se lleva desde la bodega hasta la cubierta del buque, se va al muelle, o sea, se descarga. Entonces tenemos carga, estiva, desestiva, descarga. Ese momento entre la carga y la estiva es la estadía que me da. El transportista me dice, bueno, dale, carga, me tira la plancha, me da el aviso para que yo empiece a cargar y yo empiezo a realizar la carga. Eso no tiene el costo. Eso le iba a preguntar, Luis, porque me imagino cuando empezó usted a hablar de los costos, me imagino que no es el mismo precio el que paga, el que ya tiene cargado, o mejor dicho, todo en puerto, ¿no? Que el que llega a último momento. Me imagino en factores de lo que inciden como en la producción. Si se retrasa una producción, es más tarde el tiempo que va a llegar al puerto, menor tiempo que va a tener en el puerto, y obviamente me van a cobrar un plus, porque si yo decido que vaya abajo... lo que vos decís es un punto clave. No se trata de que me van a cobrar más porque llegué tarde. No me van a penalizar porque llegué tarde. Me van a penalizar si el buque, o sea, el buque me da 3 días. ¿Por qué? Porque a los 3 días quiere irse para llevar la mercadería. Porque el buque, claro que esperar no lo van a esperar. Claro, el buque en muelle pierde. Una vez yo daba la clase, había un chico venezolano de intercambio, y yo decía, los capitanes de los buques quieren estar en alta mar, no les gusta estar en puerto, porque en puerto es donde no es operativo el barco, no le rinde al dueño del barco. Me decía, los capitanes, la tripulación quiere estar en puerto, dice, es más divertido el puerto que alta mar. Pero bueno, es así, el armador quiere irse lo antes posible, y tiene ya establecidas fechas. No hablamos, bueno, este tema es interesantísimo, está el tema de las conferencias de flete, los outsiders, los buques tramps, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo comercial. Pero en sí, lo que me dan es tiempo para la carga sin costo. Si yo me excedí ese tiempo, agárrate. Antes de ir a la sobreestadía, vean acá, cálculo de la estadía. ¿Cómo se calcula?
Los días se calculan por escotilla y por día, que dice per hatch per day, quiere decir, yo te abro, supongamos, creo que en la anterior era, Sí, 2 más. si acá, ven la escotilla, este barco tiene 1, 2, 3 escotillas. En este caso, me va a decir, bueno, yo te abro 3 escotillas o te abro 2, por una cuestión operativa, la carga por día. Yo tengo que cargar en esas 2 escotillas por día. ¿Por qué? Porque tal vez reservo una escotilla para carga que tiene en otro puerto. Entonces, me va a dar, los días se cuentan por escotilla y por día, por escotilla en operación o operable por día. Significa que si la escotilla se rompió, no es operable. Y ahora vamos, ¿y qué diferencia hay? Ustedes pueden decir, ¿qué diferencia hay entre por escotilla y por día y por escotilla operable? Si la cláusula era por escotilla y por día... Que no entiendo qué es la escotilla. ¿Cómo? Repetime que no te escuché. ¿Doris es el quien habla? Sí, ¿se escucha? Ahora sí, a ver, ¿qué ¿Se decías? escucha? Sí. No entendí qué es la escotilla. ¿Qué son esos agujeros que tenían los Claro, buques donde Claro, metían vendría la a ser la mercadería? boca por la que entra la mercadería, exacto. En sí, esa, Está la bien. escotilla es lo que cierra, los paneles de escotilla cierran, la escotilla se abre y esto vendría a ser una escotilla, ¿ves? Está bien, Acá. sí. En este caso la escotilla ahí se ve un poquito la luz, ves que refleja de la pared de la escotilla. Pero la escotilla es esto. En el caso anterior vieron que el buque puede tener 3, 4, 6 escotillas, entonces me va a decir, bueno, yo te abro 2 escotillas por día. O me puede decir 2 escotillas operables por día. Si yo pacté por escotilla y por día, me va a decir, yo no te dije operable. Pero esa está rota, no puedo cargar. Bueno, no es mi problema. Acá decía por escotilla y por día. ¿Qué me conviene en mi cargador? Que diga por escotilla operable. ¿Entiende? Eso es lo que la letra chica que le dicen. Sí. Entonces, yo voy a cargar, voy a decir, che, por escotilla operable, no por escotilla, porque si no, ese día lo perdí. Sí, pero no es culpa mía, lo perdí porque vos no tenés operable la escotilla. Bueno, pero acá en el contrato decía que el cálculo se hacía por escotilla y perdí. Y las otras 2 cláusulas son, si el tiempo lo permite, o si el tiempo lo permite o no. Eso también. El capitán del buque abre la escotilla cuando están dadas las condiciones no solamente mecánicas, sino las condiciones climáticas. Si hay pronóstico de lluvia, el capitán no va a abrir la escotilla. ¿Por qué? Porque en este caso el cereal se puede mojar si llueve. Si yo estoy cargando y llueve o hay humedad en el aire, se puede mojar el cereal. Cierran la escotilla, van en alta mar, ese cereal mojado comienza a fermentar, esa fermentación produce gases y puede explotar. Eso pasó hace muchos años en los muelles de acá de graneleros, de lo que era la Junta Nacional de Granos, hubo una explosión en los silos y murió mucha gente, creo que murieron 15 personas, no recuerdo bien. Fue por eso, fermentación de granos húmedos. Entonces, si el tiempo no lo permite, no me va a abrir la escotilla. Entonces, ¿qué me va a convenir a mí? Que diga que si el tiempo lo permite, la cláusula de conteo, o si el tiempo lo permite o no. A ver. ¿El tiempo lo permite o no? Pero, ¿y ahí cómo cargan? Si el Perdón, tiempo, en un si caso el tiempo como lo permite o no, ¿a quién le conviene? Y no, le conviene A mí, al al que transportista. claro. A mí me conviene que... Y sí, por eso, pero estamos hablando del punto de vista de que yo despacho. A mí no, a mí me conviene que diga que el si el tiempo tiempo lo permite nada más. porque si el Que tiempo lo cubra permite todas las o no, condiciones, me claro. convendría. Claro, exacto, lo dijimos. Yo decía, ¿Cómo? Perdón, me perdí. sí. Perdón. ¿Pueden repetir? Si el tiempo lo permite o si el tiempo lo permite o no. Sí. Si el tiempo lo permite, quiere decir Sí. que el día de carga, el día de la estadía, cuenta solamente si no hay pronóstico de lluvia, si se puede cargar normalmente. Ah, Ahora, bien, había entendido.
Ahí está, ahora sí. Si el tiempo lo Claro, que va a permite depender o también qué no, mercadería, porque si no cargas cereal, por ejemplo, a uno te ni hablar. importa si va. Si yo cargué contenedores, lo hago con lluvia. Sí, Claro. sí, sí. Claro, Sí, sí, ahí entendí. obvio. Acá siempre tienen que ver ustedes el tipo y la naturaleza de la carga. Siempre, siempre, siempre. Bien, ¿Eh? Bien. ya está. ¿Qué pasa si yo no cargué en término, ¿no? Si yo tenía 3 días y por una u otra cuestión no cargué en término, el transportista me va a cobrar una sobreestadía. Y la sobreestadía es mortal. $10.000 para arriba. Por día. Uf, Por día. ¿Qué es? El costo que tiene el barco de navegación. Entonces me dice, yo me perdí de estar navegando, ¿sabés qué? Eso me lo vas a tener que pagar vos. Si yo despacho, si me dio 3 días y despacho en 2 días, lo que va a hacer el transportista me va a bonificar lo que se llama una prima por celeridad, que me va a decir, bueno, yo te descuento ese día y te voy a cobrar el 50%, te voy a descontar el 50% de la sobreestadía. Si la sobreestadía era $10.000 y yo me gané un día de carga, me va a descontar $5.000. Es importante. O sea, el O proceso sea, de más carga caro tiene que ser intenso. lo más caro sería, o sea, mientras más condiciones me esté cubriendo, más respaldado, digamos, estoy yo ante el caso de que no se pueda cargar. Claro, exacto. Porque si yo cargo, si tengo... O sea, ese plus que usted por- dice que nos van a cobrar va a ser porque yo lo dije, por ejemplo, por 3 días y después saqué esa condición, no sé si se puede, en este caso. Bueno, te doy, con 5 días está bien, se hace el contrato por ese tiempo con el transporte. Pero si sí, después esa condición se quita o por lo que sea, lo que usted dice que tiene que pagar es el que exporta, no el transporte, digamos. No sé si me explico. el flete lo paga siempre el transportista, perdón, quien expide. El transportista Claro, cobra, pero el flete, esto está por afuera del flete, la estadía, son otros gastos operativos. El flete es siempre flete básico más adicionales, flete variable. Esto es estadía. La estadía no tiene un costo en sí. No tiene un costo. Es claro. un plazo de tiempo sin sí, costo. 3 días. Ahora, ¿no cumpliste con los 3 ¿siempre es días? 3 días? Sobreestadía. ¿Eh? O ese tiempo que a mí me dan sin costo para cargar, ¿es negociable o el Sí, transportista me totalmente. dice Sí, sí. te Sí. doy 2 días nomás? No, 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 no. Es un acuerdo de Claro, partes. Depende del Ah, puerto, depende de la infraestructura portuaria, de la gente estiva. No, no, es la totalmente. carga, ah, claro. Se ponen de acuerdo, sí, ah, sí. Sí, totalmente. está bien, está bien. Bien, sigo. Chicos, este tema es Sí, es re bastante largo porque hay tanta Ay, condición. pesadito. Más que nada, ¿vieron que yo les dije 4 momentos? Carga, estiva, desestiva, descarga. Piensen en eso. Mm. Cuando la modalidad de contratación en sí es decir, bueno, yo te voy a cobrar el flete. Ahora, ¿qué pasa con la carga, la descarga, la estiva, la desestiva? ¿Cómo me la va a cobrar? Y acá está este punto. Por ahí prefiero avanzar un poquito y no detenerme tanto en el detalle esto. Prefiero que esto lo lean y de última en la clase que viene hacemos unos minutos para ver dudas. Pero más que nada acá está, en que en el flete que el transportista me está cobrando me va a decir, bueno, ¿la carga está o no incluida en el valor del flete? Él me va a decir, el flete básico, como decía antes, $10 por tonelada o metro cúbico. Y me dice free in significa, y vamos a ver solamente en este caso, con free in significa que los gastos de la carga no están incluidos. O sea que yo a esos $10 le tengo que sumar los gastos que implican la carga. Sí están incluidos la estiva y la descarga. Así voy viendo cada uno de ellos. Voy viendo free in and out, quiere decir que no está incluida ni la carga in ni la descarga out. Cuando habla de stowed, acá es estiva. Entonces, acá no está incluida ni la carga, ni la descarga, ni la estiva. No están incluidas. Cuando habla de Dios, es ni la carga, ni la descarga, ni la estiva,
ni el trimado, que el trimado es el aplanamiento, en el caso de cereales, que se tiene que aplanar, vieron que yo les decía que tiene que aplanar. Antes entraban estibadores a palear el cereal, hasta no hace mucho, lo paleaban. Hoy se hace todo por medios hidráulicos, pero entonces todo eso tiene un costo, y tiene que quedar el cereal planito, el cereal o los líquidos. Y cuando dice el Lashed Secure, se refiere a todo lo que es el aseguramiento, el trincamiento de la carga. ¿Vieron que yo les había mostrado una filmina donde estaba la carga asegurada con sunchos? Bueno, todo eso quiere decir que no está incluida. En esta cláusula FIOS, Lashed Secure quiere decir que no está incluida. En el costo del flete no está incluida ni la carga, ni la estiva, ni la desestiva, ni la descarga, ni el aseguramiento. ¿Entienden? Que es nada, es flete. Yo le tengo que sumar todo eso. No se complique con esto. Yo quiero que lo lean y que más que nada vean esto. Liner term. En este término, liner term, quiere decir que el flete que me cobran esos $10 incluye la carga, la estiva, la desestiva y la descarga. Y el aseguramiento, si fuese necesario. Incluye todo. All inclusive sería en un hotel, Liner term significa eso. Si a mí me cotizan un flete liner term, estoy como hablando de una Incoterm DDP, con todo pago. En cambio, si me cotizan un free in, quiere decir que, un FIOS, la Secure quiere decir que me cobran el flete y me tengo que hacer cargo de todos los demás costos. Véanlo tranquilos, esto, no perdamos más tiempo con eso, ahí hay un gráfico que ayuda. Quiero tomarme estos 20 minutos, no vamos a llegar a ver transporte aéreo, pero quiero sí tomar estos 20 minutos que quedan para el tema contenedores, porque es muy importante, y algunos ya preguntó de este tema. Y ustedes decís, bueno, ¿y quién es la foto? ¿De quién es la foto esa? No es ni mi abuelo ni nadie. Se llama, este señor se llamaba Malcolm McNeil. Fue quien inventó el contenedor. ¿Y por qué les pongo la foto? Y vale la pena porque es una cuestión de, ¿vieron cuando uno habla de emprender y de ideas? Este señor era camionero, iba a los puertos, especialmente al puerto de Nueva York, llevaba la carga, ¿y qué pasaba? Como antes la carga se hacía de manera manual, o con grúas, o con bolsos y todo eso, tardaba mucho. Entonces se quedaba esperando en el puerto que tenían que descargar toda la carga de su perro, tenían que descargar toda la carga del tráiler de su camión, ponerla al muelle, cargarla al buque y a lo sumo cargar carga nueva en ese camión. Entonces él perdía en los puertos tiempo. Y un día dijo, ¿qué pasa si la carga va en un tráiler, pero va en un contenedor, donde yo no tengo que descargar todo esto, sino que descargo esa caja metálica directamente y la subo al barco? Esa fue la idea que él tuvo. Era un camionero, era chofer de camión. Fue esa idea. No le prestó atención nadie. Entonces decía, no, es una locura, ¿cómo va a hacer eso? Y además, ¿de qué material? Y pues, si va a resistir o no. Nadie le prestó atención hasta que alguien sí le prestó atención, lo financió, se asoció con alguien y creó una empresa que se llamaba, acá se ve muy poquito, Sealand. Claro. Fue una empresa de contenedores. Y así revolucionó la industria del transporte. Para decirlo bien, nunca fue reconocido. Con el paso de los años le dieron la importancia que tuvo, pero fue trascendente la aparición de los contenedores en el transporte, más que nada, en el transporte, no en el transporte marítimo, en todo tipo de transporte. ¿Por qué? Porque fíjense que dice, el contenedor es un elemento, un equipo de transporte, y facilita el traslado de la mercadería en varios medios de transporte. Nosotros tenemos ferrocarriles que transportan contenedores, tenemos camiones que los transportan, tenemos barcos que los transportan, tenemos aviones que los transportan y tenemos barcazas fluviales que los transportan. O sea que un mismo elemento de transporte puede ir cambiando de medio de transporte. Y eso es lo que se llama el transporte multimodal, que una misma carga puede ser transportada por 2 o más medios de transporte. Eso es todo gracias a la irrupción del contenedor en esta actividad. El
es resistente, permite una utilización repetida, o sea, se descarga, se llena de nuevo, son de chapa, con los esquineros reforzados, tienen unas twist lock que son las que permiten asegurarlo, se identifican fácilmente y permiten unitizar un volumen más grande. ¿Recuerdan que hablamos de carga unitizada o carga fraccionada? No es lo mismo para una persona llevar las cargas, las cajas o los sacos en los hombros que un contenedor que se va y se pone del camión o del vagón al barco. Si yo logro cargar un contenedor entero, y esto hago paréntesis acá, cuando yo cargo un contenedor de manera entera, todo con mi carga, se llama FCL, es Full Container Load. Esa sería la sigla que se utiliza para un contenedor completo. Full Container Load, lo cierro en origen y se abre en destino. Nada más. Si yo no lo logro completar, es un Less Container Load, y en ese caso se consolida carga. Yo cargo una parte, otra persona otra parte, entonces entre 3 o 4 operadores llenamos un contenedor. Pero el contenedor, la mercadería viaja protegida en el contenedor y supuestamente no va a ser manipulada hasta llegar a destino. Lo que va a ser manipulado es el contenedor, pero no la carga. Es importantísimo. ¿Qué se logra con la aparición del contenedor? ¿Qué se logró? Bajar los costos de embalaje. La mercadería, el contenedor en sí es parte del embalaje de la mercadería y protege la mercadería. Entonces no tengo que embalar tanto la mercadería para que resista el viaje. El costo del flete también se reduce, o sea, el costo del flete se reduce ¿por qué? Porque por el peso y volumen y la diferencia que hay entre el embalaje que es menor, gano kilos de carga. Todos esos ese peso que yo pierdo por embalaje, lo gano en carga. Los seguros, las primas de seguro son más bajas. No hay tanto riesgo de rotura adentro de un contenedor. No hay tanto riesgo de robo. ¿Que se roban contenedores? Sí. ¿Que se pierden contenedores? Sí, pero es más difícil que se pierda un contenedor a que se pierda una caja. Es mucho más difícil. ¿Cómo se pierde un contenedor? Sí, se pierden los contenedores. Sí, se pierden. ¿Pero Sí. qué? ¿Porque se caen en el...? Bueno, esos son accidentes, eso es otra cosa. No, a veces se pierden los la propios trazabilidad. puertos manipulean mal, bajan uno en vez de bajar Claro. otro. Mirá, yo tengo un caso tiene que concreto. salir. Ustedes conocen el Dow Center, seguramente, sí. Sí. El piso del Dow Center vino de afuera, creo que vino de Estados Unidos y era una empresa uruguaya la que lo iba a colocar. Y cuando lo trajeron, llegaron creo que 3 contenedores acá a Bahía y uno en Chile. Lo despacharon a Chile. Sí. Un problema de la empresa logística. Terminó en un puerto de Chile. Un contenedor con el piso. Sí, se pierden, se roban los contenedores. Claro, no nos olvidemos que intervienen personas ahí, ¿no? Entonces es obvio como que se roban. el error está yo digo, al alcance de la mano. Es más difícil robar o perder un contenedor que perder una caja. ¿Se entiende? Entonces las primas de seguro son más bajas. ¿Hay seguros? Sí, hay que asegurar esa carga por avería, pero bueno, son mucho más baratas que si la carga va fraccionada. Tienen menor gasto de manipuleo. Piensen que lo que se manipulea es el contenedor, no la carga que va adentro. No esos 11 pallets con las 20 cajas de banana. Es el contenedor se le mueve. Y también hay formalidades aduaneras que se reducen, porque se habla de un despacho único por un contenedor, no por todas las cargas. Vamos rapidito a los distintos tipos de contenedores. Con esto me doy por satisfecho. Contenedor de 20 pies. ¿Recuerdan que cuando hablamos de buques portacontenedores yo le dije que el portacontenedores más grande del mundo creo que transporta 23.000 TEUs? Un TEU significa esto, un contenedor de 20 pies. La sigla es 20 Equivalent Unit. Eso significa TEU. Es un contenedor de 20 pies. Significa que un barco puede trasladar 23.000 contenedores de esta medida. Claro, porque los barcos, la medida es por pies. ¿Verdad? Claro. El de 20 pies, fíjense que dice 5,90 de largo. 5,90, 6,10.
siempre es importante ver la medida de los contenedores. No todos los contenedores tienen la medida exacta, pero para que se hagan la idea, es un contenedor, mide 6 metros de largo, 2,35 de ancho y 2,40 de alto. Esa es la medida estándar de un contenedor. Un contenedor de 20 pies. ¿Para qué sirve? Para carga seca. Bolsa, saco, todo lo que vimos antes, la carga fraccionada va ahí adentro. Tambores, todo eso. O sea, uno puede decir, bueno, lo que hay que tener en cuenta es la medida interna, porque fíjense que el contenedor tiene puertas acá, y esas puertas le quitan espacio, o sea, le quita espacio el travesaño también entonces estos 5,90 se transforman en 5,70, 5,80, entonces hay que decirle a la empresa que nos alquila el contenedor, que nos dé las medidas internas exactas. Libres, claro. Sí, porque a veces por 1 centímetro un pallet no entra. Todo el tema de acomodamiento de la carga es fascinante, ustedes lo deben haber visto en otras materias. La capacidad del contenedor, fíjense, de 20 pies es de 33 metros cúbicos. No obstante, nunca se llena al 100%, porque nada entra al 100%, siempre se llega a un 90% aproximadamente, son 30 metros cúbicos. En toneladas serían 28.000 kilos, creo que 28 toneladas sería lo máximo. Igualmente recomiendan nunca cargarlo más de 22. Se pueden romper, por más reforzado que esté, se puede partir el piso. 22 toneladas es un tonelaje interesante para transportar. Por otro lado tenemos los contenedores de 40 pies para carga seca. Miden el doble, miden 12 metros de largo. El alto y el ancho son las mismas medidas, pero bueno, son más largos. Entonces, si yo transporto en un buque portacontenedores un contenedor de 40 pies, me equivale a 2 TEU, 2 contenedores de 20. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Qué pasa? Tiene capacidad de 67 metros cúbicos. Si ustedes dicen, bueno, si tiene el doble de un contenedor de 20 pies, en peso, si un contenedor de 20 puede cargar 22 toneladas, acá le ponemos 44 fácil, no, 22, 24, ahí nomás. Es para carga voluminosa, pero no pesada, porque si no el contenedor es muy difícil de hacer el manipuleo si pesa el doble. Piensen que es el doble de largo, y si pesase mucho, las grúas y todo eso tendría muchos problemas, y también tendría problema el piso del contenedor, tendría que estar muy reforzado. Entonces, también hay limitaciones en cuanto al peso. ¿Se usa para qué? Para carga más voluminosa, pero que no es tan pesada. Por otro lado tenemos los open top, que son los contenedores que no tienen techo. Si ustedes ven acá, esto es un contenedor de 20 pies sin techo, y van este pedazo de ruedas, que son de maquinaria industrial, y se cargan por el techo, digamos, por la parte de arriba. Fíjense que no tiene puertas a los costados como el de 20 y el de 40, que tiene una puerta en uno de los extremos, sino que la carga se ingresa por arriba. Si no es tan voluminosa la carga, pero sí hace que sea imposible ingresarla por una puerta frontal, se ingresa por el techo y se cubre con una lona. ¿Ven que está con una lona? Esos también tienen como unos techos plásticos. O sea, se carga la mercadería y esos efectos de proceder a la carga de la mercadería en el contenedor. Se carga por arriba y después se le pone el techo plástico. Bueno, no mucho más del open top. Los contenedores tanque, obviamente que son para líquidos, graneles líquidos, básicamente productos químicos, pero puede ser alimenticios, aceites, vinos. A veces el vino no se fracciona en origen, se fracciona en destino y se transporta de esta manera. Productos químicos, sustancias tóxicas, y en esos casos muchas veces lo que necesitan estos contenedores cisternas es tener sistemas de control de la presión, porque piensen que si es un combustible, si está sometido a una presión muy alta, puede llegar a explotar. Entonces tienen que tener
sensores y tienen que estar equipados. Fíjense que todos tienen acá las paredes del contenedor. Esto es un contenedor de 20 pies, es la estructura de 20 pies, y lleva el tanque con algún tipo de sensor o control para temperatura. Pero bueno, son esos contenedores que permiten transportar carga líquida a granel. Líquida o sólida en el caso de líquida de gases o gaseosa. Líquida, combustibles o gaseosa, perdón. Contenedor plataforma o flat rack. Es similar al open top, pero además no tiene a los costados. Entonces es para mercadería extremadamente pesada, a veces que mercadería que puede viajar a la intemperie. El open top me permite ingresar la mercadería por el techo y luego la puedo tapar. En este caso no. Se puede poner acá arriba, se puede poner una máquina industrial, una retroexcavadora, o estas bobinas, o algún equipo, un motor, pero que permita viajar a la intemperie, porque no tiene techo y no hay forma de ponerle una lona. Para eso, si yo le puedo poner una lona, uso un open top, no un plataforma. Los refrigerados, bueno, son aquellos que sirven para el transporte de mercadería perecedera. Yo tengo productos alimenticios, carne, pescado, fruta, los espárragos que habíamos visto en la foto en la filmina de carga. Lo que tienen es un equipo de frío incorporado que conserva la temperatura entre 25 y puede llegar a 25 grados bajo cero. Creo que ese es el rango que tienen. No obstante, estos contenedores, cuando van trasladados en un barco, tienen que tener una fuente de energía, porque este motor, digamos que funciona con energía que se la tiene que dar el barco, o mismo en muelle tienen que estar siempre enchufados o con un equipo auxiliar, porque si no pierde la cadena de flujo. Transporte marítimo, ventajas, es el más económico en costo unitario. Puede que el flete marítimo es caro, pero si uno lo divide por el volumen que puedo transportar, me resulta económico. ¿Ideal para qué? Para transporte de masa, para granel o para cualquier tipo de producto. Ustedes vieron que la versatilidad y la flexibilidad de los buques hay de todo tipo y puedo transportar cualquier tipo de carga. La capacidad de carga es gigante, 23.000 contenedores de 20 pies pueden transportar algunos barcos. El acceso internacional, todos los continentes tienen puertos, o sea, puedo acceder a cualquier continente. Eso también es importantísimo. Por eso el 80% de la carga que se comercia se hace por vía marítima. No se ve afectado por cuestiones climáticas. Obviamente lo agarra un barco, una tormenta en alta mar, y va a zozobrar, puede llegar a tener algún problema, que lo vamos a ver en la clase de seguro, pero no está tan afectado como otros medios de transporte. Y se generan economías de escala justamente por el volumen transportado y el costo. ¿Cuáles son las desventajas? Es lento, el manipuleo de la carga es importante, por lo tanto a veces el embalaje es costoso, me puede ayudar el contenedor, en ese caso. Entonces yo tengo un contenedor y actúa como lo que vimos antes, con una ventaja en cuanto al embalaje. Las primas de seguro son costosas y además el tiempo que yo tengo la mercadería en transporte hace que los seguros sean altos. Los pre y post acercamientos a puertos son una desventaja. No tengo puertos muy cerca de una fábrica o eso. A veces lo que buscan las fábricas es buscar justamente ese acceso rápido a un puerto. Tengo que formar un stock importante, no puedo transportar poca cantidad. Hay movilización financiera, tengo una carga, un volumen de carga muy alto, un costo muy alto durante mucho tiempo. Todo eso tiene un costo financiero y ustedes lo van a ver. Las frecuencias son esporádicas, no tengo barcos que salen todos los días. El transporte aéreo, aunque no lo vimos, es el más rápido, esa es una ventaja. Hay más seguridad en el manipuleo, las cargas son más chicas, entonces se manipulan menos, los embalajes son menos costosos, los seguros también son más económicos, los pre y post acercamientos son más cortos que en el marítimo.
Hay economías en la formación de stock, no necesito formar gran volumen para transportar, puedo transportar cantidades pequeñas, y hay frecuencias de viaje, frecuencias está mal, pero hay frecuencias de viaje mucho más flexibles que en el transporte marítimo. Obviamente es más costoso, la capacidad de transporte es limitada, las cantidades que se puedan transportar son más bajas, inadecuado para el transporte de masa, controles de seguridad muy rigurosos. ¿Por qué? Porque un avión tiene un montón de requisitos de seguridad para volar, entonces hay cierta mercadería incluso que me pueden prohibir despacharla, y no resuelve el problema de la última milla. Ahora vamos a ver qué es la última milla, ya lo deben saber. El transporte por carretera es más flexible, es rápido, hay ausencia de transbordo. Yo cargo un camión acá en Ascasubi con cebolla y llega a Brasil sin hacer ningún transbordo. Accedo a cualquier región y por lo tanto soluciona el problema de la última milla, que es la distribución final. El camión puede llegar hasta el depósito del importador. ¿Cuáles son las desventajas? Accidentes, inseguridad, robos, infraestructura. Nuestro país no tiene un sistema carretero acorde, y las inclemencias climáticas. Acá sí hacen que uno no pueda transportar muchas veces por las cuestiones climáticas. ¿Cuántas veces ven el paso Cristo Redentor cerrado y todos los camiones que van a Chile no pueden pasar? El transporte por ferrocarril es más económico, pero bueno, tengo ramales particulares también. En Argentina hoy esto, tampoco vamos a hacer comentarios, el ferrocarril lo destruyeron y es un medio de transporte fantástico en otros lugares del mundo. Apto para el transporte de masa, hay diversidad de vagones y servicios. Desventajas: lento, hay transbordos, manipuleos importantes, riesgo de golpes, por lo tanto embalajes más costosos y limitación de redes ferroviarias en nuestro país increíbles. Bueno, señores y señoras, terminamos por hoy, y preguntas y comentarios no vamos a tener tiempo, y acá puse una foto de Diego, que hoy cumple 60, y hoy me emocioné mirando goles de él,